¿Hasta dónde llega la lealtad de una amistad? ¿Cuánto vales realmente para tu amigo o para tu amiga? ¿Realmente existen personas incorruptibles o todo el mundo tiene un precio? Hay momentos y situaciones que ponen a prueba el valor de una amistad. Hay amistades que al ser probadas en el fuego, como el oro, se hacen más bellas. Otras se queman fácilmente. Y esto fue lo que ocurrió con una joven en un pequeño pueblo, donde descubrió qué tan leal era su mejor amiga. Sin embargo, para cuando lo supo, ya era demasiado tarde. Hola, queridas sombras, bienvenidos, bienvenidas. Esta historia me la narró una mujer a la que vamos a llamar María. Y le damos ese nombre porque ella me pidió que no revelara el suyo, aunque también me aseguró que si alguien de ese pueblo escucha esta historia, va a saber exactamente de qué familia estamos hablando y podrá dar fe que lo que aquí se va a contar ocurrió de verdad. María es una mujer de 65, 70 años aproximadamente y me la presenta un amigo que sabe que se están narrando historias en este canal. María fue durante muchos años la señora que acompañó a su familia en las labores del hogar. Mi amigo me cuenta que cuando eran muy niños, María les cuenta una historia que impactó muchísimo a su familia. Es así que decide invitarme a su casa y después de almorzar y mientras nos estamos tomando un café, María me cuenta la historia que voy a narrarles tal cual como ella me lo contó. Y de verdad espero poderles transmitir esa misma piel de gallina que yo sentí al escuchar el desenlace de esta historia. Fue tan pesado lo que ocurrió que María y su familia prefirieron irse lejos del pueblo. Y para que entendamos un poco, quiero contarles un poco el contexto del lugar como lo hizo María conmigo. María viene de un pequeño pueblo del Cauca que es alejado de la ciudad capital. Es un lugar que durante muchos años los grupos delincuenciales y al margen de la ley fueron los que dieron la ley en este pueblo. Por eso era común escuchar que historias acerca de este grupo de personas, historia de hombres que nunca caían en combate, que las balas parecían que no los tocaran, como si tuvieran un manto de protección especial. Se escuchaban rumores de que eran personas que no caminaban solos, era como si tuvieran pactos con el demonio. Estas personas generalmente acudían con otras personas que tenían unos dones especiales, unos dones sobrenaturales, para que no los llamemos brujos. Y estas personas con dones se empezaron a establecer con los años y los delincuentes generalmente acudían a este grupo de personas para hacer rituales y pactos demoníacos. Lo que ocurre, o la historia que les voy a contar, no le sucede directamente a María, le ocurre a su sobrina, a quien vamos a llamar Juanita. Juanita fue abandonada por su padre desde antes de nacer. Nadie sabe qué pasó con el padre de Juanita. Algunos dicen que la guerrilla los desapareció, otros dicen que simplemente huyó, pero realmente nadie sabe muy bien qué pasó con el papá de Juanita. La mamá de Juanita muere al dar a luz. Así que Juanita es criada por su abuela y por su tía María. A pesar de que Juanita es huérfana, era una niña muy alegre, extrovertida, amiguera, de esas niñas que a donde llegan se hacen querer y lo hacen sin ningún esfuerzo. Es una niña juiciosa,
servicial, aplicada en el estudio, y generalmente cuando terminaba sus tareas salía a jugar con sus amiguitas, especialmente con su vecina, a quien aquí llamaremos Laura. Desde muy niñas, Juanita y Laura se hacen mejores amigas, crecen juntas, estudian juntas, celebran cumpleaños juntas, están juntas la escuela, el bachillerato, e incluso las dos inician a estudiar en un instituto a distancia. Es a raíz de esta amistad que las familias se empiezan a ser muy unidas. María nos cuenta que van pasando los años y obviamente con ellos va llegando la madurez. Como toda niña que empieza en desarrollo a ser joven, empieza a experimentar cambios en el cuerpo y en el comportamiento. Y empiezan a llegar preguntas que empieza a hacer Juanita a su abuela y a su tía María. Y nos dice María que escuchaba conversaciones entre estas dos niñas y que en muchas ocasiones hablaban acerca de un posible novio, cómo les gustaban los chicos. Durante mucho tiempo, Laura y Juanita idealizaron un tipo de hombre. Recordemos que estamos hablando de un pueblo muy pequeño, muy alejado de la capital, y para ellas ese ideal de hombre era una persona que las pudiera sacar del pueblo y darles una mejor vida. Como les venía diciendo, Juanita empieza a crecer. María nos cuenta que era una niña muy hermosa y en la medida que va madurando, pues se va haciendo cada vez más hermosa. Es una mujer voluptuosa, de piel clara, ojos color miel, un rostro muy dulce, pero lo que más resaltaba de Juanita era su forma de ser y era lo que hacía que todos la quisieran. Muy por el contrario, teníamos a Laura. María nos dice que no contaba con la misma suerte física, que tenía una ascendencia indígena y por lo tanto era muy marcada esa apariencia, y adicional a eso el carácter de Laura no era muy fácil de llevar, lo que hacía que no fuera muy querida realmente. Sin embargo, Juanita siempre la miraba con ojos de amor. María me cuenta que por ese tiempo empieza una ola de violencia en el pueblo. Guerrilla, paramilitares, grupos armados, combates entre ellos disputándose terreno y poder de la región. Y es debido a esto que el ejército decide establecer una base militar cerca. Me cuenta María que llegó una compañía de militares y que esta era liderada por un joven teniente, un hombre apuesto, educado, que desde el primer día fue la sensación del pueblo para las mujeres. Obviamente, Juanita y Laura lo vieron y quedaron flechadas. Con el paso de los días y en la medida que los militares iban desarrollando su labor, que iban ganando terreno, iban ahuyentando a los bandidos, pues les iba quedando mucho más tiempo para poder bajar de la base al pueblo a compartir con las personas. Y es ahí cuando María me cuenta que una tarde ella viene con su sobrina caminando y una vecina las llama. Ahí les presenta al joven teniente y la vecina le dice al militar que Juanita le podía ayudar cada vez que él bajara al pueblo, pues Juanita tenía entrada en cualquier lugar. Es así como empieza 2 o 3 veces por semana Juanita a acompañar al teniente por el pueblo y poco a poco empezó a dejar de pasar tiempo con Laura. Los celos de Laura comienzan a crecer y no solo porque está perdiendo a su amiga, sino porque Laura también estaba enamorada del teniente. Como era de esperarse por la belleza y la gentileza de Juanita, el teniente se enamora de ella. María nos cuenta que un día llegó a la casa pidiendo permiso para tener una relación formal con Juanita. María dice que ese día algo cambió en Laura
Los chismosos del pueblo empezaron a cotorrear, a decir que Laura había empezado a cambiar mucho más para mal, que se había vuelto más agresiva e inclusive más distante. Sin embargo, María y la abuela de Juanita estaban muy felices por la relación que habían empezado la niña con el teniente. Incluso me cuenta que en muchas ocasiones ella hablaba con su mamá sobre una boda rápida y que Juanita iba a poder tener una mejor calidad de vida fuera de esta región. Lo que al principio parece ser una historia de amor, pues no tiene un final tan feliz. Con el pasar de los días, lo que era felicidad para la casa de Juanita se convirtió en preocupación en la casa de Laura. Cierto día llegan los padres de Laura angustiados y le cuentan a María y a su abuela que su hija empezó a salir de madrugada y que regresaba muy de noche. Se sentían acongojados, tristes, pero María dice que también manifestaban temor en sus palabras. Ellos dicen que les daba miedo hablar a Laura, pues decían que sus ojos no eran lo mismo, que cuando los miraba sentían que no eran los ojos de una persona normal. Ellos, como cualquier padre, trataron de impartir disciplina, pero Laura se escapaba como fuera y se internaba a la selva, al parecer donde un familiar lejano de su mamá, quien era chamán de una tribu indígena. Y ellos dicen que las últimas semanas inclusive estaban teniendo miedo de hablarle a su hija. Y por eso es que fueron a donde Juanita para hablar con ella, para tratar de que su amiga mediara. Tanto María como su mamá no querían que Juanita se prestara para eso, menos después de haber escuchado lo que les estaba diciendo los papás de Laura. Sin embargo, ellos sabían que el amor tan grande que tenía Juanita por Laura, como fuera, ella le iba a ayudar de una manera a otra. Es así como ese día, finalizando la tarde, cuando el teniente llegó con Juanita a la casa, María se sentó con Juanita y le contó todo lo ocurrido, todo lo narrado, y ese mismo momento, o en esa misma noche, Juanita sale para la casa de Laura. María cuenta que alrededor de 2 de la mañana llegó Juanita y le informó a la tía que iba a salir muy de madrugada con Laura porque iban a ir donde un primo de Laura que le estaba ayudando con un tratamiento médico que tenía su amiga. Es así que muy de madrugada sale Juanita y empiezan a pasar las horas. El día se va lento, María y la abuela empiezan a mirar el reloj, tratan de embolatar sus pensamientos, pero van pasando las horas y la joven no llegaba. Es a eso que alrededor de las 2 de la mañana, María y la abuela deciden ir a buscar al teniente y pedir ayuda. María no entró mucho en detalles acerca de esa ida, simplemente me dice que cuando ellos llegan a la base militar son recibidos por los soldados, quienes sabían que eran la tía y la abuela de la novia de su comandante. Ellos fueron, despertaron al comandante y esto se baja con algunos soldados a esperar a Juanita a su casa. María me cuenta que alrededor de las 10 de la mañana, y al ver que María no llegaba, el teniente organizó un operativo y deciden ir hasta la casa de Laura a preguntar a los papás más o menos hacia dónde se podía haber dirigido su hija. Y es así como el grupo de militares parte a internarse a la selva. María me dice que aproximadamente 5 horas después se escuchan combates en los cerros cercanos a la casa. Alrededor de las 7 de la noche, los militares ingresan nuevamente al pueblo y con ellos traen 2 heridos, el teniente y Juanita. Y mientras eran atendidos en el centro médico y en medio de toda esta conmoción y estas sensaciones que se pueden sentir en un momento de estos, los militares le narran a María y a otras personas
qué fue lo que ocurrió cuando ellos llegaron al lugar donde estaba Juanita. Ellos dicen que llegaron a lo que podría ser una especie de campamento guerrillero y que ahí tenían secuestrada a Juanita. La tenían amarrada de pies y manos, totalmente desnuda, y parecía ser, por lo que ellos pudieron notar, les estaban suministrando a Juanita una especie de bebedizo a base de plantas. Alrededor de Juanita se veían unos círculos hechos como si fuera con sangre, pero que ellos no podían definir muy bien. Nos dice María que los militares pues llegan y al ver esta situación empiezan unos enfrentamientos con unos guerrilleros que se encontraban en ese campamento, y los guerrilleros huyen del lugar. En medio de todo este caos, en medio de estos combates, dicen que ellos escuchan cuando el teniente lanza un grito. Entonces algunos alcanzan a voltear el rostro y ven como una serpiente muy grande está mordiendo al teniente, y él alcanza a darle 2 disparos a la serpiente y esta se pierde en medio del monte. Ya ellos llegan, liberan a Juanita, la visten, toman a su comandante y se dirigen hacia el pueblo. María me cuenta que a la mañana siguiente llega un helicóptero por el teniente, pues él se venía como que agravando y en el puesto de salud no podían hacer mucho. Juanita estaba totalmente dopada, como si estuviera en un trance. Al cabo de 3 o 4 días, por fin despierta Juanita. Pero María dice que después de que despierta, no es su sobrina, no es la Juanita de siempre. Esa niña atractiva de buen semblante era otra. Ya no tenía una tez blanca, sino que parecía con un pálido traslúcido. Tenía un rostro demacrado, tenía ojeras muy pronunciadas. María nos dice que vivieron unos días muy difíciles. Juanita vomitaba constantemente un líquido negro muy espeso. Ella dice que se parece como al petróleo, y trataron de suministrarle muchos remedios, muchos medicamentos naturales, pero nada funcionaba. Cada vez Juanita estaba más flaca y más débil, y eso hacía que fuera muy difícil trasladarla a la capital para que le pudieran hacer exámenes. Todo lo que consumía lo vomitaba. María nos dice que cada vez que entraba al cuarto donde ella dormía, se sentía un olor muy fuerte, algo como pólvora quemada y gasolina. Pocos días después, nos cuenta María que llegaron unos militares a su casa y le informaron que el teniente había muerto por extrañas circunstancias médicas. Nunca pudieron encontrar una cura para el veneno que se había inyectado a través de la mordedura de la serpiente. Trataron de 1000 maneras, pero no fue posible. Al parecer tuvo una muerte muy dolorosa. María no quiso contárselo a Juanita, pues creería que si lo hacía, quizás la situación de su sobrina iba a empeorar. Finalmente me cuenta María que un día se despierta en la mañana y siente que la casa está impregnada como un olor a óxido muy fuerte, a ese olor a sangre. Ella, la noche anterior, había escuchado un ruido en la cocina, como si se hubiera caído un vaso. Entonces, pues corre hacia la cocina pensando que de pronto su sobrina se había cortado, o su mamá sacando agua con un vaso, pero no ve nada. Entonces se dirige al cuarto de Juanita y allí encuentra en el cuarto una escena de terror total. Su sobrina estaba en la cama muerta, las sábanas casi que totalmente emparamadas de la sangre. Su sobrina tenía las muñecas cortadas y la sangre caía de la cama al piso. Y Juanita estaba desnuda y en su estómago
con lo que parece o cree María fue un vidrio, tenía cortes, algo que se asemejaba a un nombre. Ella dice que podía ver un nombre al revés. Ya ustedes se podrán imaginar en este momento de la historia María cómo está quebrada. Pero continúa su relato y nos dice que deciden sacar a la abuela de la casa y llegan las autoridades de policía a hacer el levantamiento del cadáver. Empiezan a hacer el registro, las fotografías, empiezan los agentes del cuerpo de investigación a hacer apuntes. Y dice que uno de los agentes que está inspeccionando el cuerpo de María y haciendo todo la descripción de las señales, levanta la cabeza y mira a uno de sus compañeros y le dice: ven, ese no es el mismo nombre de la mujer que murió en el centro de salud hace unos días porque llegó del monte con 2 heridas de bala. María me dice que inmediatamente rebobina y recuerda lo que el grupo de militares le contaron sobre una serpiente que mordió al teniente y este le hace 2 disparos. María, aún con su voz entrecortada, me miró y me dijo: eso pasó hace muchos años. Hoy mi sobrina, la que yo amé como una hija, tendría algo más de 35 años. Muchas veces me la imagino casada y con hijos. Sé que donde está es muy feliz y espero que la mujer que le hizo eso esté en el infierno quemándose. No sé si usted crea en brujas o en brujería, pero si algo estoy segura es que lo que le pasó a mi sobrina tiene que ver con esos chamanes que se internan en la selva. Mi mamá y yo, a los pocos días de enterrar a mi sobrina, nos tocó irnos del pueblo. Todas las noches escuchábamos pasos en el tejado, escuchábamos murmullos, inclusive una u otra vez vimos un huío, que es como le llamamos en el pueblo a una serpiente grandísima arrastrándose cerca al patio, y es por eso que preferimos irnos de allí. Aquí en Colombia las abuelas tienen un dicho: no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay. Si tú, querida sombra, tienes alguna historia, permíteme ser tu voz. No estás solo. Gracias por escuchar. Gracias por llegar hasta acá.